Primeramente, buenas tardes, profesora. A mi grupo le toca exponer la organización y funciones de la célula eucariota. La teoría celular. La teoría celular es una parte fundamental de la biología que explica la constitución de los seres vivos sobre la base de la célula. El papel que éstas tienen en la constitución de la vida y en la descripción de las principales características de los seres vivos. ¿En qué consiste la teoría celular? La teoría celular, como dijimos antes, se centró en los esfuerzos de la biología de la célula como estructura mínima de la vida. Entiende que toda forma de vida está basada en la célula, es decir, que todos los tejidos de plantas, animales y hongos pueden ser descompuestos en células individuales, aunque únicas y diferenciadas. Sin embargo, las células animales y las células de las plantas o las células de los organismos unicelulares son muy diferentes entre sí. Además, esta perspectiva permite entender la gigantesca diversidad celular que existe no solo entre las formas de vida primitiva y unicelular, sino incluso de nuestro propio cuerpo. Por otro lado, los estudios respecto a los procesos básicos de la vida como nacer, crecer, reproducirse y morir, no solo pueden rastrearse hasta el nivel celular del organismo, sino que además se dan a su vez en cada una de las células del cuerpo. Con la llegada del microscopio se inició el descubrimiento de las células. Zacharias Janssen y su padre fabricaron el primer microscopio. Anton van Leeuwenhoek empleó el microscopio simple observando microorganismos, glóbulos rojos y espermatozoides. Posteriormente, Robert Hooke desarrolló el microscopio compuesto, observando tejidos vegetales que estaban constituidos por celdillas y las nombró células. Y Robert Brown fue quien descubrió el núcleo. Theodor Schwann y Matthias Slein dieron a conocer la teoría celular, cuyos enunciados son: la célula es la unidad fisiológica de los organismos, la célula es la unidad morfológica de todos los seres vivos, la célula puede generarse a partir de otras células ya existentes, la célula es la unidad genética autónoma de los seres vivos que contiene la información hereditaria. Tipos de células según la evolución tipos de células según su grado de evolución. En este podemos encontrar dos, que serían la célula procariota y eucariota. La célula procariota o procarionte es un organismo unicelular cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. La célula eucariota es la que tiene su núcleo definido, cubierto por el citoplasma y protegido por una membrana que constituye la envoltura celular. Tipos de células según su origen. En este podemos encontrar que son la célula animal y la célula vegetal. La célula animal es aquella que compone diversos tejidos animales, es de tipo eucariota y puede reproducirse de manera independiente. La célula vegetal es un tipo de célula eucariota que compone tejidos vegetales de organismos que conforman el reino planta. Gracias. Ahora sigue mi compañero Gabriel. Profesora, mi nombre es John Gabriel Calle Choquimia. A mí me tocó la siguiente parte del tema. A mí me tocó dos puntos muy importantes que hablaremos ahorita: estructura y función y mecanismo. Vamos. Estructura y funciones de la membrana celular y mecanismo de transporte. Para saber esto, primero debemos saber su estructura o qué constituye. La membrana constituye una barrera flexible que envuelve y contiene al citoplasma. Es una bicapa lipídica. Ahí está, tenemos la imagen representando sobre qué es lo que es una bicapa lipídica. Su función es la regulación del intercambio de materias y sustancias diversas entre esta y el medio que lo rodea. Ya sabiendo su estructura o lo que constituye, vamos a las siguientes funciones de la membrana celular. La membrana plasmática debe desempeñar en tres funciones generales, que sería aislamiento, intercambio y comunicación. Aislamiento es
es la función de aislar selectivamente el contenido de la célula. Intercambio es la función de regular el intercambio de sustancias indispensables del interior de la célula con el medio que lo rodea. Comunicación es la función de comunicarse con otras células. Acá tenemos imágenes representativas. Aislamiento, ahí como dijimos que aísla de forma selectiva el contenido de la célula. Acá vemos cómo lo está separando selectivamente. Intercambio, acá vemos cómo es el intercambio de sustancias indispensables con el exterior y lo interior. La comunicación, la célula, cómo se comunica. Vamos a lo siguiente. El movimiento de sustancias a través de la membrana se efectúa mediante transporte, tanto pasivo como activo. Acá ya estamos hablando de los transportes. Para seguir con esto debemos saber qué tipo de transporte hay. Y hay tres, acá acabo de mencionar dos. Hay transporte pasivo, transporte activo y transporte de moléculas de gran tamaño. Vamos a ello. Empezamos con transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía y las moléculas logran atravesar la membrana por difusión pasiva y otra. Como vemos acá, no necesita energía y atraviesan fácilmente por difusión pasiva. Pero acá dice y otro. ¿Por qué? Por difusión por canales. Por lo cual bien también por moléculas transportadoras podemos identificar a dos: difusión simple y difusión facilitada. Vamos con la difusión simple. Difusión simple: movimiento de una zona de alta concentración hacia una baja concentración. ¿A qué se refiere? Que esto no tiene ningún problema en pasar. Como vemos en la imagen, no necesita nada para pasar. Puede entrar una molécula de hasta una zona de alta concentración hacia una baja concentración. Ahora la difusión facilitada: proteínas como transportadoras. ¿A qué se refiere? Que la proteína, que la molécula, a no poder pasar por la bicapa lipídica, como vimos anteriormente, por esta bicapa lipídica, necesita de proteínas transportadoras para llegar al interior de la célula. Así acá tenemos como imagen. Como dije, la difusión simple no necesita nada. La difusión facilitada necesita las proteínas y la difusión por canales igual. Otro método para pasar. Ahora vamos al siguiente: transporte activo. A diferencia de la otra, este sí requieren de energía. Las proteínas para transportar las moléculas. ¿A qué se refiere eso? A esta igual actúan las proteínas, pero de la membrana. Que estas sí requieren energía para transportar a la molécula de un lado de la membrana. Como ejemplo tenemos acá la imagen. De ejemplo tenemos la bomba de Na y K, como está acá en la imagen. Y acá dice sobre el espacio intracelular y la bicapa fosfolipídica. Ahora vamos al otro transporte, que sería el transporte de moléculas de gran tamaño. Transporte de moléculas de gran tamaño. Entre esos tenemos la endocitosis y exocitosis. La endocitosis: procesos de captar partículas en el medio externo. ¿A qué se refiere? Que la célula capta partículas en el medio externo por medio de una invaginación en la que se engloba la partícula ingerir. Acá como vemos en la imagen que representa como al principio capta la célula, ahora está haciendo el proceso de imaginación y englobación para terminar en la partícula de ingerir. Exocitosis: transportación a la membrana plasmática. Es un mecanismo de macromoléculas contenidas de la vesícula citoplasmática que transporta de la célula a la membrana plasmática. Como vemos acá, va a ir transportando poco a poco hasta la membrana plasmática. Muy bien, eso ya tocamos el primer punto importante. Ahora vamos con el segundo punto importante: citoplasma y sus organelos, hecho igual por mi persona. Empecemos. El citoplasma y sus organelos. Para empezar debemos saber qué es el citoplasma. Acá dice que el citoplasma es la parte clara que comprende todo, compuesto por gran cantidad de agua y otras sustancias. Y acá viendo sabemos que comprende todo, pero salvo el núcleo, compuesto por gran cantidad de agua. Y sí, es de 70% a 90% la gran cantidad de agua que está compuesto. Y otras sustancias, ¿a qué se refiere? Se refiere a carbohidratos, proteínas y lípidos. Y ojo, debido a las proteínas disueltas en el agua, el citoplasma, al ser visto por un microscopio electrónico,
se puede ver de forma gelatinosa o también como la forma de la clara del huevo. ¿Qué más es el citoplasma? Este citoplasma está en los organulos y pueden realizar sus actividades sin que ellas interfieran entre sí. ¿A qué refieren? ¿A qué se refieren? Que está en los organulos, pero por medio que le rodea una membrana, pueden realizar sus actividades sin que ellas interfieran, gracias a eso. Ahora, sabiendo esto del citoplasma, también tiene sus partes muy fundamentales, que en estas se dividen en tres partes muy fundamentales, que son los organulos, citoesqueleto y matriz citoplasmática o citosol. Empecemos con los organulos. Los organulos dice que son especies de pequeños órganos. ¿A qué se refiere? Acá en la imagen vemos que tiene demasiadas partes, que está el aparato Golgi, el retículo endoplasmático, la mitocondria, la lisosoma, etc. Estas partes dice que son considerados como especies de pequeños órganos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una función determinada. El citoesqueleto, conjunto de microtúbulos. ¿A qué se refiere? Como dice al principio, es un conjunto de microtúbulos, pero delgados, que gracias a ello determina la forma de la célula. Y acá tenemos ejemplos, mire, filamentos intermedios y de lo que hablamos ahorita, microtúbulos y filamentos de actina. Ahora vamos a la matriz citoplasmática o citosol. Forma ese aspecto y almacena sustancias, así lo describe. ¿Por qué? Porque gracias a él otorga el aspecto gelatinoso que vimos del citoplasma en la imagen que lo representa. Y almacena sustancias. ¿Qué quiere decir? Que almacena sustancias necesarias para el mantenimiento de la célula, como azúcares y entre otros. Bueno, ahora ya sabiendo esto del citoplasma, ahora podemos ver sobre los organelos. Características y funciones de los organelos. Lisosomas son pequeñas vesículas que digieren los alimentos. Acá como dice, son pequeñas vesículas, pero que tienen enzimas digestivas y gracias a ello tienen la función de digerir los alimentos que le llegan a la célula. La mitocondria es una estructura pequeña que genera energía. Como dice, es una estructura pequeña que generan energía. ¿Pero de qué forma? De forma ATP, que es una abreviación que sería dicho adenosín trifosfato. Centrosoma, de movimiento celular. Acá nos dice que gracias al centrosoma es lo que le facilita al movimiento celular y también, participa en la reproducción de la célula. Retículo endoplasmático riguroso, encargado de formar y modificar. Gracias en esto tiene ribosoma adherido a la membrana, que está encargado de formación y modificación. ¿Para modificación de qué? En la síntesis de proteínas. Retículo endoplasmático lisos, encargado de sintetizar. En esta no tiene ribosomas adheridos, pero su función es de sintetizar los lípidos. Ahora los ribosomas realizan síntesis de proteínas, pero no lo sintetiza así nomás, sino por órdenes del núcleo, que son libres del citoplasma o adherido, como hemos dicho anteriormente, al retículo endoplasmático riguroso. El núcleo dice que es mantener el material genético, y está en lo correcto. Se trata de mantener el material genético que está organizado por las macromoléculas del ADN. Vacuola es un almacén de la célula animal y vegetal. Es como un saco para almacenamiento, que en la célula animal es un lugar donde se puede almacenar sustancias, y en la célula vegetal se almacena agua, nutrientes y desechos. Ahora, por último, tenemos los cloroplastos. Es de la célula vegetal y con ella se hace la fotosíntesis. Son organelos exclusivamente para la célula vegetal, que tiene de forma redondeada y de tamaño varía, depende de la célula. Como dice, forma parte del proceso de fotosíntesis, que se trata de convertir la energía lumínica en energía química. Muchas gracias, profesora. A continuación es mi compañera Wendy. Buenas noches, profesora. Yo soy la estudiante Cisneros Jaime Wendy Lipsy y voy a ponerles sobre el núcleo celular y los componentes que la conforman.
El núcleo es un orgánulo membranoso que contiene la información genética y consta de un nucleoplasma, que es una sustancia compuesta por agua, proteína y nucleótidos. Es el lugar donde se realiza la síntesis de ADN y ARN. En las células eucariotas, el núcleo consta de una envoltura plasmática, que es una bicapa o doble capa, que se encarga de envolver el núcleo, separándola del citoplasma y protegiendo el material genético. Los componentes más importantes serían la membrana nuclear, poros nucleares, cromatina, cromosomas y nucleolo. La membrana nuclear es una estructura que se encarga de separar el núcleo del citoplasma, además de proteger el material genético. Y los poros nucleares son aberturas que se encuentran en la envoltura nuclear, que son utilizadas como canales para el transporte de material genético dentro y fuera del núcleo. Y la cromatina. La cromatina es una sustancia que compone el material cromosómico compuesto de ADN y proteína. Los cromosomas. Estos cromosomas se encuentran por todo el núcleo y son los que contienen los genes que determinan los rasgos genéticos de las distintas personas, ya sea color de ojos, color de piel, color de cabello. Y las personas, cada persona consta de 23 pares de cromosomas. El nucleolo es una estructura esférica que se forma por ARN y proteína. Entre sus funciones está el de ser responsable de la división celular, además de formar los compuestos para los ribosomas, y contiene la información genética para realizar las distintas funciones celulares del núcleo. Organización del material genético ADN y ARN. Los ácidos nucleicos. Estos son macromoléculas que se encuentran en el núcleo que contienen la información genética. Estas están compuestas por una cadena de conexiones moleculares llamadas nucleótidos. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos: ADN o ácido desoxirribonucleico y ARN o ácido ribonucleico. Antes de abarcar este punto, es importante conocer algunos conceptos como bases nitrogenadas, que son un compuesto químico nitrogenado que componen los ácidos nucleicos. Tenemos dos tipos, que son las pirimídicas y las púricas. Las bases púricas están compuestas por dos, que son adenina y guanina. Y las bases pirimídicas están compuestas por 3, que serían citosina, uracilo y timina. Los azúcares. Tenemos dos tipos de pentosas. Las pentosas son un tipo de azúcar y tenemos dos tipos, ribosa y desoxirribosa. Una para cada tipo de ácido nucleico, ARN y ADN, que entre sí son diferentes. Los ácidos fosfóricos, que son compuestos químicos, y la estructura del ADN. La molécula básica del ADN son los nucleótidos, y está formado, comprende la forma de una doble hélice. Sus 4 bases principales serían 4 bases nitrógenas, 2 púricas, que serían adenina y guanina, y 2 pirimídicas, que serían citosina y timina. También comprende una molécula de azúcar, que sería la desoxirribosa, y una molécula de ácido fosfórico. La estructura del ADN. Esta comprende una simple hélice y comprende 4 puntos, que serían 2. Está conformada por 4 puntos, que serían 2 bases
nitrogenadas púricas, que serían la adenina y la guanina, y 2 pirimídicas, que serían citosina y uracilo, además de una molécula de azúcar, que sería la ribosa, y una molécula de ácido fosfórico. Los tipos de ARN comprende 3 tipos, que sería mensajero, de transferencia y ribosómico. El mensajero es el tipo de ARN mensajero lleva la información sobre la secuencia de aminoácidos de la proteína desde el ADN hasta el ribosoma. El ARN del tipo de transferencia, su tarea es llevar los aminoácidos hasta los ribosomas para luego unirlos y formar las proteínas. Y el último, que sería ARN ribosómico. Este se encarga junto con las proteínas de estructurar los ribosomas, que son los que traducen el mensaje genético. Buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos. Buenas tardes. La introducción celular. La división celular. Nuestra vida comienza desde una célula llamada cigoto. De ahí se forman sucesivamente sus desarrollos de la célula hasta llegar a ser un ser humano. Luego de nacer, el ser humano se desarrolla formándose hasta la edad adulta. Para crecer se necesita de más células. Por ello se hace una división celular. La división celular no solo se implica en el crecimiento ni el desarrollo del ser humano, también está en el mecanismo que hace posible la renovación de los tejidos y también el cierre de heridas, etc. Bienvenidos al sector de la reproducción celular. Como ya hemos visto, vimos la introducción celular. ¿Qué es la introducción celular? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Cómo se divide? ¿Qué es la mitosis? ¿La meiosis? Pues responderemos a todas sus dudas en este instante. La reproducción celular, o también llamada división celular, es la etapa del ciclo celular en la cual se divide las células para formar 2 células hijas distintas, como la vemos aquí en esta imagen. La célula madre se divide para formar 2 células diferentes, hijas distintas. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y a la división de 2 células hijas. Los seres humanos tenemos nuestro ciclo de vida, al igual que una célula que se llama ciclo celular. Una célula se forma a partir de otra célula que se ha dividido, y esa nueva célula se puede dividir y dar lugar a 2 células hijas. Ahora vamos a ver qué es la interfase, la profase, la metafase, anafase, la mitosis 1, la mitosis 2, cuáles son sus tipos de reproducción celular, en cuántas se divide, a continuación. ¿Cuántos tipos de reproducción hay? Hay 2 tipos de reproducción celular, que es la asexual y la sexual. La reproducción sexual y asexual, como vemos en la imagen, la reproducción sexual se necesita de 2 seres vivos, dando origen a un nuevo ser o a un nuevo individuo. Este nuevo ser
tiene un ADN 50% del padre y un ADN 50% de la madre. Este ser va a ser distinto a los padres. A esto se le llama variabilidad genética. Como lo vemos aquí, el gato que es de color negro y la gata que es de color blanco, y el gatito va a salir mestizo. Esta reproducción la tiene la mayoría del planeta. La reproducción asexual. La reproducción asexual es cuando un ser vivo da origen a un nuevo ser sin necesidad de una pareja. Entonces tiene su ADN 100% idéntico. A esto no hay variabilidad genética, ya que este ser tiene el mismo ADN del progenitor. Los ejemplos que pueden ser de los animales son las algas, las medusas, las estrellas de mar, las bacterias, los hongos. La reproducción asexual, como lo hemos visto, ya sabemos dónde se presenta. Y ahora, ¿qué es? La reproducción asexual es cuando solo se necesita de un progenitor. La información genética de la descendencia es la misma que la del individuo parental. Este tipo de reproducción principalmente la presentan los seres unicelulares o pluricelulares simples. Los tipos de reproducción asexual son los siguientes: bipartición o fisión binaria, gemación, esporulación y fragmentación. Ahora vamos a ver la reproducción asexual y cada una de sus partes en qué consiste. La bipartición o fisión binaria, en la que la madre se fragmenta con dos o más células hijas, perdiendo su identidad original. Esto lo presentan las bacterias y los protozoos. La gemación es una división desigual que consiste en la formación de prominencias sobre el individuo progenitor. Esto lo presentan las hiedras y corales. La fragmentación se divide en dos o más fragmentos, cada uno de los cuales regenera un organismo completo. Esto lo presentan los gusanos y las algas. La esporulación, que forma parte también de la reproducción asexual, es el núcleo de la célula madre. Se divide varias veces y se rodean de citoplasma. Luego, la célula madre se rompe y se liberan numerosos esporas, o también llamada la liberación de endosporas. Esto lo presentan las algas, los musgos y los hongos. Ya hemos visto la reproducción asexual, ahora vamos a ver la reproducción sexual. Es una forma de reproducción obtenida por la unión de una célula masculina y otra femenina, o bien por el desarrollo de un huevo fecundado. Como ya hemos visto, la reproducción sexual se divide en dos, que son la mitosis y la meiosis. Como ya hemos visto, tiene dos tipos, que son la mitosis y la meiosis. La mitosis es el proceso de formación de dos células idénticas por replicación y división de los cromosomas de la original, que da como resultado una copia de la misma. La mitosis comprende las siguientes fases: interfase, profase, metafase, anafase, telofase y citosíntesis. Ahora vamos a ver en qué consiste cada fase de la mitosis. La interfase. El nucleolo y la membrana nuclear se distinguen
los cromosomas se vuelven o están en forma de cromátidas. La profase. Los cromosomas se condensan. Entonces, la membrana nuclear ya no es visible. La metafase. Los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno con 2 cromátidas, se alinean en la placa de la metafase. La anafase. Las cromátidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos. Telofase. Los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide. En la citocínesis, la división de cada y 2 células hijas se completa. En esta parte vamos a ser más concisos por la diapositiva. La meiosis es un proceso más complejo, ya que se reproducen células haploides con la mitad de la carga genética, tales como las células de gameto o células sexuales. Para ello es mejor saber qué es la célula haploide y la diploide. La haploide es la que se reproducen asexualmente, o sea, solo se necesita de una pareja, mientras que la diploide se reproducen sexualmente, 2 cromosomas de cada progenitor. Ahora, en este proceso, la célula diploide 2N se hacen sucesivamente divisiones hasta conseguir 4 células hijas haploides con el número N. La meiosis tiene 2 fases, en el cual se conoce como la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 contiene las partes de profase 1, metafase 1, telofase 1 y anafase 1. En la meiosis 2 es lo mismo, solo que con número 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Ahora es bueno saber la diferencia de la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1, los cromosomas homólogos se reparten en 2 células hijas y de ahí se produce el fenómeno de encruzamiento, mientras que en la meiosis 2 se conoce también como fase dúplica. Es igual que la mitosis. Las cromátidas migran hacia un polo con la finalidad de obtener 4 células hijas representadas por la letra N. La mitosis 1 tiene las siguientes fases y en qué consiste. Ahora lo vamos a ver. En la profase se empiezan a construir estructuras que van a ayudar a separar los cromosomas en la célula. En la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. En la anafase, se separan los cromosomas hacia los polos celulares. Y en la última fase, telofase, se separan 2 células hijas. Ahora vamos a ver en qué consiste cada fase de la mitosis 2. En la profase 2 se forman nuevas estructuras para separar los cromosomas. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en el centro ecuatorial de la célula. En la anafase 2, las hedras y los cromosomas se separan y se arrastran a los polos. Y en la última fase, telofase 2, las células se dividen originando 4 células hijas finales.